con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, son días complejos. Por un lado está todo vallado ya el Congreso Nacional, alrededor del Congreso, con advertencias en carteles en las estaciones del tren y el Gobierno Nacional alertando que los incidentes van a ser encuadrados como delitos gravísimos si se repitieran incidentes como los del miércoles pasado, y planteando muy abiertamente que la policía va a reprimir cualquier tipo de incidente sin dar ningún tipo de garantía respecto de, digamos, cuál puede llegar a ser el accionar de la fuerza de seguridad si hubiera alguna situación como la que ocurrió el miércoles pasado, para proteger un derecho que es el derecho a la protesta, ¿no? Donde parece haber puesto en marcha el gobierno, puso en marcha fuertes mecanismos disuasorios para tratar de evitar o por lo menos no hacer sentir que los que van a la plaza eventualmente, que tuvieran la voluntad de acompañar a los jubilados en su protesta, bueno, se sientan seguros de ir a una marcha. Todo suena de un nivel de desafío donde, bueno, lo que también perturba es la posibilidad de decir, bueno, estás tranquilo si tu hijo va a protestar, si tu hija va a protestar, si tu vieja va a protestar. Ahí hay un derecho importante que el gobierno está pasando por alto cuando amenaza con, ante cualquier incidente, imputarle los delitos más graves posibles a quienes participen de la marcha. Y además con una situación bastante inquietante, que es que no solamente Patricia Bullrich se niega a revisar qué pasó con el accionar de... Ella dijo Policía Federal, pero aparentemente fue Gendarmería. ¿Con qué tipo de armamento le dan a la fuerza de seguridad y qué tipo de indicaciones le dan para accionar ante situaciones de disturbios cuando hay mucha gente? El uso de estas escopetas de gases, que estaba prohibido hasta hace muy poquito, que tienen ahora a Pablo Grillo peleando por su vida. Bueno, no está claro cuál es la indicación y cómo. Tampoco para los fotorreporteros ni los que van a laburar a tratar de cubrir la marcha. Pero bueno, además en estas circunstancias se sumó el hecho de que es Neifert, que es el titular de la CIDE, y su segundo, que es Diego Kravet, que viene de ser el jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, participaron ayer de la reunión con Patricia Bullrich en lo que fue el diseño, el operativo de seguridad alrededor del Congreso, que amaneció todo vallado ya por la propia estructura de lo que es el operativo de seguridad montado para la marcha de hoy, que está convocada a las 5 de la tarde. Jubilados y adhieren esta vez ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, que van a un paro a partir del mediodía para adherir, también la CTA y distintas agrupaciones de izquierda, la Cámpora, etcétera, y veremos qué pasa si es que vuelve a haber la aparición de los hinchas barras en lo que fue la expresión del miércoles pasado, que efectivamente tuvo focos violentos de algunos que arrojaban piedras. Esta vez van a sacar, por fin, no se entiende muy bien por qué no lo hicieron en otras oportunidades, porque además fueron raras las circunstancias en las que aparecieron quemados los containers del trayecto alrededor de la Plaza de los Dos Congresos. Pero dentro del Congreso, antes de la marcha, está convocada una sesión de la Cámara de Diputados para tratar el decreto de necesidad de urgencia que firmó Milei para autorizar el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Ayer fue el ministro de Finanzas, Pablo Quirno, y el segundo de Caputo, el ministro de Economía, al Congreso Nacional, y la verdad es que dieron muy poca información respecto de qué se trata este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. De hecho, dijeron que no podían especificar cuál era el monto del acuerdo, ni tampoco las condiciones. José Luis Daza, que es el segundo del Ministerio de Economía, dijo que no está establecido todavía el monto, y lo mismo dijo Caputo a la mañana en televisión cuando fue al programa de Laje, ayer a las 9 de la mañana, tratando de calmar a los mercados. Generó todavía más ruido. ¿Qué está pasando? Bueno, la gran pregunta es si arrancó una corrida que parece que, digamos, que tiene que ver con la salida de las posiciones en pesos para correr al dólar, entendiendo que puede haber un cambio en el sistema cambiario, que es la sensación que deja ahora Caputo cuando habla. Digamos, el gobierno venía diciendo, tiene la devaluación del tipo de cambio oficial al 1% mensual. Venía al 2, dice, bueno, voy a ir al 1. Todo esto sumado a decir, bueno,
para mantener, eso con el tipo de cambio oficial, y los dólares financieros, el contado con liqui y el MEP, las intervenciones que pueda hacer el Banco Central sumado a que el 20% de las exportaciones le permiten a los exportadores liquidar el contado con liqui, que es más alto que el tipo de cambio oficial, para mantener a raya la brecha entre los tipos de cambio financieros y el dólar oficial. Ese era el esquema que parecía que iban a sostener, apostando además a que un dólar quieto es lo que le permite ir bajando rápidamente la inflación. Por algún motivo, en los últimos días, empezó a haber ruidos alrededor de esta certeza. Sobre todo por el hecho que al Fondo Monetario no le gusta que el central, que necesita acumular reservas, esté dilapidando reservas o usándolas para intervenir en el mercado, en el tipo de cambio, o el tema de este esquema blend, que se llama la mezcla que le habilita a los exportadores entre el tipo de cambio oficial y el contado con liqui. Entonces, si al fondo no le gusta ese esquema y te va a dar más plata, ¿qué te está pidiendo a cambio? Es la gran pregunta. ¿Vos vas a salir de este esquema y vas a plantear algún tipo de otro esquema? Con un dólar que viene atrasado, si vos salís, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una devaluación? ¿Va a haber un salto devaluatorio? Ayer Caputo salió a decir, no va a haber devaluación, pero podríamos ir a una flotación. Entonces, es raro porque si vas a hacer un cambio en el tipo en el esquema y cualquiera pues dice, si el Banco Central no tiene dólares, pero los dólares que te da el Fondo Monetario no te permiten intervenir porque el Fondo Monetario no le gusta darte dólares para que intervengas en el mercado cambiario, entonces todo empieza a ser un poco inconsistente respecto de las explicaciones que da el gobierno a futuro y sus consecuencias. Sobre todo porque los que se ponen nerviosos es el mercado financiero. El viernes pasado el Central perdió casi más de 450 millones de dólares, perdió el lunes 50 y pico, ayer perdió más de 200 millones de dólares. Entonces la pregunta es si arrancó una corrida que pareciera estar dándose con la salida de pesos volviendo a los dólares, ¿no? El fin del carry trade, la idea de que la tasa de interés en pesos me daba más que el dólar, los que estaban con posiciones en pesos se desarman y vuelven al dólar. ¿Está pasando eso? ¿En qué medida? ¿En qué dimensión? ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice, no va a haber salto cambiario, voy a ir al fondo, pero no va a haber un salto cambiario, y lo que va a pasar, dice el gobierno, es que los mismos que hicieron la corrida el año pasado, cuando el dólar estaba a 1.500 pesos, terminaron perdiendo un montón de guita porque el dólar bajó tanto que fue a 1.100 pesos en algún momento. Ahora ya está en unos 1.300 pesos y viene subiendo, pegando saltitos todos estos días. El gobierno dice que esta vez que tienen resto suficiente como para eventualmente recibir el dinero del Fondo Monetario sin que haya un salto en el tipo de cambio que produzca una devaluación que después, claro, impacta sobre precios, que esa es la principal preocupación del gobierno. ¿Qué le dicen algunos economistas? Fuiste tan exigente y tan rígido en querer sí o sí bajar la inflación muy rápido, que a cambio de eso atrasaste el tipo de cambio tanto que ahora tenés un problema. Convenía a veces tener un poquito más de inflación o que la baja de la inflación fuese un poco más paulatina y que no se te acumule un atraso cambiario como el que tenés ahora. Esa es un poco la discusión de los economistas en este momento frente a un mercado que claramente está inquieto. O sea, es muy claro, porque ayer subieron todos los tipos de cambios, subió el riesgo país, aumentó la brecha, cayó el valor de las acciones del Merval acá y de las empresas argentinas en el exterior. Claramente hay un ruido financiero que el equipo económico, lejos de poder aplacar en estos días, lo que está haciendo, o las declaraciones de ayer de Caputo, lo que hicieron fue contribuir a ese ruido financiero que se está dando en este momento. La realidad